¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Marco Terrucci, sociólogo, periodista. Desde el año 2013 vive en Caracas, dedicado a la investigación y al periodismo sobre la realidad venezolana y latinoamericana. Marco, ¿cómo estás? Acá estamos, pensando mucho en la situación. Bueno, no hay tiempo para aburrirse aquí en Venezuela. Han pasado los primeros 45 días de esta nueva etapa del conflicto venezolano. ¿Qué balance podemos hacer? ¿Cuál es el estado de la correlación de fuerza hoy, después de 45 días? Bueno, creo que lo primero es ver siempre dos variables juntas, ¿no? La variable internacional y la nacional, y ordenarlas en la jerarquía. Hemos visto desde el inicio de Guaidó autoproclamándose presidente que la predominancia estaba en el frente internacional, que la fuerza, el financiamiento y la estrategia estaba afuera, y que plantearon, por lo menos de manera pública, un desenlace temprano, ¿no? Hablaban de días y como mucho de semanas, y la impresión que creo podemos ir confirmando de a poco es que se equivocaron en, otra vez, la correlación de fuerzas. Es decir, contaban con que Guaidó iba a tener un respaldo masivo, que Maduro no tenía a nadie quien estuviera, digamos, acompañándolo como proyecto histórico, que la Fuerza Armada se iba a quebrar de forma inminente y que, por lo tanto, derrocar a Nicolás Maduro iba a ser, digamos, obra de un movimiento no tan complejo. ¿Qué pasa? ¿Por qué la inteligencia pareciera que no funciona? O el análisis, el diagnóstico acerca de la realidad venezolana reiteradamente ha fallado. Esa es una gran pregunta. Yo no me sorprendo tanto de los errores de la derecha, ¿no? Uno escucha a analistas, sobre todo, por ejemplo, los que están en Miami, y ve que hay una lectura en términos, digamos, incluso sociológicos, culturales, políticos, bastante pobre, ¿no? Del escenario en el cual se está dando la batalla. Lo que parece es que han, digamos, transmitido esa pobreza de análisis a los que están conduciendo en los Estados Unidos. Uno pensaría, bueno, pero tienen que tener, digamos, cuadros formados en el terreno, haciendo una lectura más fina y más, digamos, desapasionada, si se quiere, de cómo está la correlación. Ahora, lo que uno ve es que no. Y lo que ha habido es un error, digamos, en el cálculo de cómo estaba la situación. Sobre ese error se lanzaron, ahora con la particularidad de que no está expuesta, digamos, la derecha venezolana acá. En todo caso, Guaidó es la figura que se está exponiendo. Quienes están expuestos son los Estados Unidos, digamos. Sí. Quienes han dado la cara, digamos, a luz pública son Bolton, Abrams, Pence, Pompeo, Trump. Es decir, quienes realmente conducen salieron, digamos, de un lugar de conducción tras las puertas y asumieron el espacio público. Ahora, su lectura es equivocada. Caracterizar que el chavismo, por ejemplo, no tiene ningún tipo de base popular todavía es un error garrafal. No solamente tiene respaldo popular, disminuido, pero tiene un importante respaldo popular, no menor a un tercio del país, pero es que además es una fuerza cultural, simbólica, política, está organizada, tiene cuadros importantes, tiene control sobre instituciones y sobre la dinámica diaria, cotidiana. Pareciera incluso que la derecha insiste en una estrategia de caotización, neurotización, acoso, asfixia, y no se plantea una estrategia de reesperanza o para reesperanzar, colocar un relato que le proporcione a la gente un futuro, resignificar. ¿A qué se debe? Bueno, creo que plantearon un tiempo muy corto de desenlace, por lo tanto hace rato que no se plantearon una estrategia de acumulación a mediano plazo. Su objetivo es sacarlo, digamos, considerando que las condiciones están dadas, sobre todo por el impacto de lo material económico, por una construcción de correlación de fuerza en redes sociales y porque el elemento clave para ellos, según su análisis, que es la Fuerza Armada, evidentemente tenían un cálculo muy diferente. Además, la oferta, el acercamiento hacia la Fuerza Armada es pueril, no solamente torpe, sino pueril. Pueril, financiado, por ejemplo, hay $20.000 para quienes se crucen del otro lado, estamos hablando de gente de rangos bajos, y luego una mala caracterización, ¿no? Digamos que la Fuerza Armada en realidad es un espacio que solo está, digamos, como parte de este proyecto porque hay negocios y corrupción, que no hay ningún tipo de trabajo ahí adentro en términos ideológicos, de creencia, en términos nacionalistas, y que por lo tanto basta una buena oferta
una ley de amnistía para garantizarle que no les va a pasar nada, decirles que no habrá purga, para decir, bueno, esto se va a quebrar porque se sostiene sobre coordenadas falsas. Ahora, yo le agregaría a eso que también el chavismo juega. O sea, el problema es pensar un escenario donde el otro no está operando, ¿no? Y el chavismo también tiene capacidad de anticiparse a los movimientos. Y yo creo que hay cosas que ellos pensaban que iban a pasar que no pasaron. Por ejemplo, hagamos una especulación. El 23 de febrero, que fue el día D, como lo planteaban, para que entrara la ayuda humanitaria, tal vez ellos tenían pensado que un sector de la Fuerza Armada se plegara a la acción. Eso no pasó. Quedará como parte de las especulaciones de si efectivamente estaba previsto o no. Ahora, yo creo que el chavismo también sabe anticipar lo que está pensando la derecha y les genera un escenario mucho más adverso de lo que piensan. Por eso siempre es tan complicado subestimar a alguien y plantearle un escenario trancado. Yo creo que el gran problema de este 2019 es que los Estados Unidos plantearon una situación que no tiene salida posible negociada. Si vos cerrás todas las puertas, obligás al otro a hacer lo que está haciendo, pensar con mucha inteligencia y decirle, bueno, si ustedes quieren hacer lo que hagan, háganlo, de este lado tenemos con qué defendernos. Vamos a evaluar ahora la situación de la oposición. En mi opinión, muy disminuida, sigue estando muy dividida, pero emerge un nuevo liderazgo, un nuevo referente en la oposición. Vamos a hacer ese análisis cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Quiero que analicemos la situación de la oposición venezolana y este liderazgo emergente autoproclamado. Voy a decir cosas a favor de la oposición para después ir a sus grandes falencias. A favor, efectivamente, han logrado construir un nuevo tipo de liderazgo, sobreinflado por redes sociales, construido artificialmente, pero que en un momento donde había un vacío absoluto, aparece un nombre que condensa, si se quiere, algunos anhelos de la derecha. Eso es un punto... Sobre todo en los sectores más extremistas de la población, más Eso es un punto a favor. Digamos, no había nadie hasta ese momento, yo creo que lo han logrado hacer. Han logrado recuperar una capacidad de movilización que no es, digamos, mayor a la que suelen mostrar, pero que hace 3 meses no tenían. No existía, sí. O sea que vuelven a tener algunos elementos, diría, vitales para hacer política en este país. Ahora, si uno ve las últimas acciones, por ejemplo, en las Mercedes para recibir a Guaidó, se encuentra con la misma base social histórica de siempre de la oposición. Diríamos, 80%, 85% de sectores medios altos y un 15% más de extracción popular. Esa ecuación no cambia, digamos, ¿no? Por más de que lo planteen. Ahora, hace 4 meses ni eso tenían. O sea que ahora tienen 2 patas, digamos, que diría son necesarias para hacer política. Eso es muy insuficiente, digamos, ¿no? Para hacer lo que están planteando hacer. Digo, es bueno resaltar cuál es el objetivo. Si estuviéramos en un escenario de acumulación de fuerzas para un cuadro electoral en un mediano plazo, uno diría, bueno, están haciendo un trabajo, digamos, relativamente acertado, que es ir juntando consensos, sectores. Que es lo que debieron hacer desde Pero hace se han tiempo. planteado otro objetivo, y ese otro objetivo es un gobierno paralelo, montado, reconocido desde afuera, y una salida no negociada para que Nicolás Maduro se vaya. Para ese objetivo es muy poco lo que tienen. De hecho, creo que siempre estuvo claro desde el principio que la posibilidad de lograr ese objetivo no depende de la fuerza interna de la oposición, sino de la internacional. Ahora bien, hay una dialéctica entre ambas partes. Adentro tienen que mostrar que hay movilización. Digamos, no pueden enfriar el escenario a tal punto de que solo dependa de lo exterior. Por más que desde afuera se pueda mentir y construir un escenario que no existe, hay que, digamos, darle algunas imágenes. Ahora, también creo que hay sectores que en este cuadro se dan cuenta que es un callejón, digamos, de una salida muy peligrosa y que, intuyo yo, están dispuestos a sentarse a dialogar. Y creo que si se debilita Guaidó, que es una posibilidad que estamos viendo, estos sectores pueden empezar a intentar maniobrar, sabiendo que quienes dirigen hoy no están en Venezuela, pero que igual la política se hace con iniciativa política. La estrategia de un poder paralelo, de un poder dual, ¿en qué medida puede ser positiva para los objetivos de la derecha, de la oposición, de la Casa Blanca? Bueno, primero, digamos, los acontecimientos históricos recientes te indican que un gobierno paralelo desemboca en una acción de tipo militar, digamos. O sea, no desemboca en otra cosa. Y siempre el problema acá fue, si arman esto, ¿cómo se desanda esto?
O sea, ¿cómo podés ir en marcha atrás cuando armaste semejante escenario que además no dependía ni de Guaidó, sino de Estados Unidos y toda su correlación de fuerzas internacionales, donde hemos visto hace poco, por ejemplo, al ministro de Asuntos Exteriores de España, que dijo, nos equivocamos. Nosotros pensábamos que Guaidó no iba a estar en esta situación hace 5 semanas y nosotros seguimos a los Estados Unidos. Y España es la que marca la agenda para América Latina en la Unión Europea. O sea, con semejante análisis es muy peligrosa la situación. Entonces, ¿cómo harían los sectores más moderados de la derecha en caso de que quisieran hacerlo para desandar un gobierno paralelo? ¿Cómo anulás a Guaidó? O sea, ¿cómo volvés sobre ese escenario? Eso es lo que por el momento no se lo ve como posible. ¿Cuál sería la estrategia después del, podríamos hablar, fracaso o agotamiento del plan insurreccional? Creo que hay una dimensión internacional que fue la desescalada de la amenaza abierta, ¿no? Incluso en boca de Abrams, diciendo, bueno, vamos a ir por lo diplomático económico, pero por debajo de la mesa, digamos, yo creo que hay una hipótesis que es el desarrollo de acciones de tipo militares en escalada. Digamos, esa carta sigue ahí. Bueno, han puesto al frente de las operaciones a quienes se especializan en hacer eso. Digo, Elliot Abrams, John Bolton, Iván Duque, Álvaro Uribe, incluso la Fuerza Armada Colombiana, tiene, digamos, una especialización en ese tipo de operaciones, en montar operaciones de falsa bandera, o sea, hacer ver una acción militar que ellos mismos la arman, en desarrollar fuerzas de tipo paramilitares financiadas que hacen ver como parte de la sociedad civil. O sea, eso es, digamos, su tarea. Yo creo que si no tuvieran eso en mente, no hubieran puesto justamente a ese tipo de actores al frente de esas operaciones. Ahora, eso tampoco quiere decir que les salga bien. Insisto, nuevamente, una cosa es dibujar un escenario en el papel, otra cosa es cuando empieza a darse el escenario como tal. Y acá la Fuerza Armada, hasta el momento, ha demostrado capacidad de anticiparse, capacidad de responder con inteligencia. Ahora, si no es eso, esa escalada o una acción muy impactante para que a nivel internacional puedan justificar nuevamente una narrativa intervencionista, tienen que pensar en un mediano plazo. Y no se sabe qué hacen con Guaidó en un mediano plazo. Porque, digamos, hoy él está como con una oferta de máxima, ¿no? Es como una publicidad engañosa. El tema es que dentro de 4 meses Guaidó no tiene mucho más que ofrecer. Él puede decir, yo soy el presidente, la Fuerza Armada me responde, la sociedad me apoya, pero si en lo concreto no lo traduce en algo concreto, lo que se evidencia es que una cosa es anunciar el poder, otra cosa es ejercer poder. Y en el segundo punto, Guaidó hasta ahora no ejerce nada. Mientras tanto, parece que van a insistir, acentuar la estrategia de cerco y asfixia económica y financiera. ¿Qué posibilidades tiene la revolución en un contexto de agravamiento de la crisis, con los peligros de fractura de la unidad cívico-militar, incluso con el riesgo de una eventual explosión social, impulsada por la crisis, ¿no? Primero que la pregunta, para conectar con lo anterior y puedes seguir con lo que decías, es ¿por qué no siguieron apostando solamente a esa estrategia? O sea, ¿por qué no continuaron con una ampliación del bloqueo financiero, económico, en vez de lanzarse a un gobierno paralelo? Que era, digamos, una estrategia que incluso viéndolo en algunos sectores de la derecha parecería como razonable, digamos, dejemos que esto se trabaje a mediano plazo, claro, en vez de armar un escenario tan, digamos, catastrofista como el que quisieron poner en marcha. Ahí volvemos a la mala lectura, ¿no? Digamos, ellos pensaban que las condiciones ya estaban dadas para que funcionara rápidamente ese esquema. Como ven que eso no es así de fácil, de rápido, vuelven a apretar con mucha fuerza en la cuestión económica, que incluso ha sido una permanente, ¿no? Digamos, el ataque sobre la economía te genera condiciones para el desenlace. Yo creo que si el desenlace no está tan cercano como ellos lo estaban viendo, van a intentar que eso genere efectos. ¿En dónde? Bueno, en la población, o sea, agudizar las penurias, agudizar la dificultad en la Fuerza Armada también, digamos, apostar a que la dificultad económica permee sobre todos los sectores y que eso vaya presionando hacia un posible, digamos, aumento de la olla a presión. Si uno recorre Venezuela, en los barrios, en las zonas más alejadas, no necesariamente en Caracas, no ve por ahora, digamos, esta posible ebullición de un no se puede aguantar más. Yo creo que hace tiempo que hay una situación de dificultad económica, creo que ha habido una capacidad de muchos sectores de encontrar formas de hacer frente a esto, sea con remesas, con economía de frontera, con aumentar los precios de los servicios según la hiperinflación, o sea, un abanico de opciones que no te da garantía de que aumentar genere una salida. Sí que va a aumentar las penurias, sin lugar a dudas, pero incluso
sectores en Estados Unidos dicen, bueno, pero ahora es evidente que Estados Unidos está al frente de las dificultades materiales en Venezuela. Por lo tanto, en términos de consenso político, hasta puede ser adverso para Estados Unidos mantener una retórica de estamos asfixiando al país. Claro. Pues la población y se ha incrementado el porcentaje de venezolanos que señala la guerra económica y las sanciones de los Estados Unidos como responsables de la crisis económica. Quiero que a la vuelta de los comerciales analicemos la situación en América Latina. Okay. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Marco Terrucci, sociólogo, periodista. En el contexto de América Latina, ¿cómo ubicamos el conflicto venezolano? En el tablero geopolítico, ¿dónde se ubica Venezuela? Bueno, Venezuela es el objetivo principal de Estados Unidos en América Latina, en un contexto de derrotas internacionales y de necesidad de un continente que se parezca a los gobiernos de Macri, Duque, Piñera, Bolsonaro, ¿no? Ese es su modelo para el continente. Lo que pasa es que es un modelo muy inestable, porque te pide una gran subordinación político-militar, económica, pero no te ofrece casi nada a cambio, digamos, más que una palmada en el hombro de vez en cuando. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos está en una situación económica de repliegue, que es, digamos, la promesa de Donald Trump de levantar aranceles e intentar estabilizar su cuadro económico. Eso para América Latina implica una balanza comercial totalmente desfavorable e implica que en este contexto el dinero para inversiones, por ejemplo, en infraestructura, viene del lado de China. Por lo tanto, hay una suerte de tironeo entre el deseo político de un Macri o un Bolsonaro y la realidad económica concreta, donde además un modelo neoliberal atrasado, como con Deloitte, Proyecto inviable, ¿no? Como... Bueno, hasta ahora las inversiones no vienen, entonces estás en un proceso de saqueo nacional de los sectores especulativos, una economía que no se ve cómo puede levantarse, y además en términos políticos, digamos, ni el gobierno de Bolsonaro se está asentando como ellos pensaban que podían hacer. O sea, una cosa es una campaña explosiva, otra cosa es asentar un país, y este año tenemos dos elecciones que pueden, digamos, reequilibrar el escenario. Hay una presencia significativa de los capitales de la República China, ¿no? Sí, y son, digamos, capitales necesarios para, digamos, el crecimiento de un país. ¿Es eso o son los capitales que vienen, especulan con el aumento del dólar y se van, o invierten en materias primas, son extranjerizados y también se van? O sea, no generan empleo, no generan crecimiento, cierran los sectores productivos, o sea, incluso para los sectores privados son destructivos. ¿Podremos hablar de Venezuela como parte de la disputa hegemónica en América Latina entre Estados Unidos y Rusia y China? Totalmente, principalmente. Totalmente. Incluso Estados Unidos lo ha dicho. Para ellos es una amenaza la presencia de China y Rusia, que es múltiple, ¿no? Pero centralmente económica, y eso, digamos, agudiza la confrontación. Ahora, yo creo que hoy Venezuela es el espacio donde se están dirimiendo esas correlaciones de fuerza con un agregado, que es territorio que debería ser exclusividad de los Estados Unidos. Si Estados Unidos pierde acá, o sea, no logra imponerse, demostraría, digamos, una debilitación de su correlación de fuerza, no en Medio Oriente o en la zona del Pacífico, sino acá, en el continente. Y eso, para el imaginario de lo posible, sería una gran victoria. Yo creo que hoy estamos viendo, además, varias cosas, que los Estados Unidos no son omnipotentes, que se equivocan, que tienen malas lecturas, que se les puede hacer frente. O sea, ellos están en una crisis. Esa crisis agudiza lo que comúnmente se llama el manotazo de ahogado. Nosotros somos los que estamos recibiendo hoy en Venezuela ese manotazo. Si lo enfrentamos, estamos demostrando que, digamos, Estados Unidos no es aquel imperio que era, y eso creo que a ellos además los pone ante su propia crisis, digamos, de demostrar que efectivamente si se proponen un objetivo, pueden lograrlo. Vienen tiempos de cambio en América Latina, ¿no? Hay elecciones en Argentina en octubre. Si gana, esperemos que se presente Cristina y que logre ganar, genera, digamos, un quiebre muy fuerte, porque Macri fue el primero que ganó por elecciones, se lo sacaría por elecciones, y si junto con eso se ratifica Evo Morales en Bolivia, estamos en un reequilibrio muy interesante en la correlación de fuerza. Bueno, Marco Terrucci, muchísimas gracias por este análisis situacional. Hasta pronto. Gracias.
Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.